Comenzamos en 5, 4, 3, 2, 1. Bienvenidos a Leámonos. Ellos, una luz de esperanza. Ayudarlos es nuestro deber. Sabemos que es una añoranza Para ellos renacer. acompañarlos y ayudarlos con una sonrisa, escucharlos. Estamos tan lejos de ellos, pero siempre los cuidaremos. Soñar y lograr metas. A nosotros no nos cuesta, pero ellos cada amanecer tienen más líos sin resolver. Si con ellos estuviéramos y riesgos así viviéramos, nuestro corazón entendería cómo es vivir la guerra día a día. Juntos acompañarlos, con este proyecto ayudarlos, con las herramientas que tengamos para llegar a ellos podamos. Y así pues, ir secando las lágrimas Que en algún momento descuidamos ahora lucharemos por sus derechos y sueños. Este es un gran día. Se preguntarán ustedes por qué. Hoy estamos presentando nuestra primera emisión de Leámonos. Aquí enseñaremos sobre problemáticas de nuestro país, en especial sobre la violencia y la historia de esta Colombia, aquella que necesita un cambio. Hoy nos encontramos con los estudiantes del Instituto de Bachillerato de la ETITC, en el nuevo programa radial conformado por los locutores y periodistas. Sara Melisa, Sebastián Taborda. Valery Gómez. Andrés Camacho. También en la edición de sonido nos acompañan Julián David Rojas y Juan José Torres. Y el profesor David Casas. En Colombia existen más de 5,5 millones de personas desplazadas de sus territorios a causa del conflicto interno. El 48% de esa población desplazada son niños, niñas y jóvenes. Hoy hablaremos sobre esta situación que se vive en nuestro país. A continuación presentaremos las cifras. Entre los países con mayor número de desplazados menores de edad está Colombia. Además, ha estado envuelto en un conflicto armado interno por más de 60 años. Este se ha caracterizado por fenómenos como el reclutamiento forzado o el destierro de familias, a través de amenazas por parte de grupos al margen de la ley. Se estima que Colombia tiene más de 1 millón de menores de edad desplazados internamente. Según un informe de la Coalición contra la Vinculación de Niños, Niñas y Jóvenes al Conflicto Armado en Colombia, también llamado por sus siglas como Coalico, entre enero y diciembre de 2018 se registraron 331 eventos de conflicto armado, de los cuales 213 implicaron afectaciones directas a población infantil en colombiana. Esos números son demasiado agravantes para una población tan pequeña. También se documentaron hechos violentos no mortales, violencia sexual 10%, menores de edad reclutados 11.8%, desaparecidos 53.3% y secuestros 24.5%. Este estudio presentó cifras hasta el 2018, por lo que en estos últimos años las cifras pudieron variar. La ONU ha destacado los avances logrados en las últimas décadas, como la reducción en un 60% de la mortalidad de menores de 5 años. Asimismo, recordó que en los últimos 30 años el porcentaje de niños que no acuden a la escuela primaria ha caído un 18 al 8%. Por otra parte, estos menores desplazados corren un riesgo especialmente alto de sufrir abusos, ser olvidados, contraer enfermedades y caer en la pobreza. La violencia no tiene en cuenta el contexto ni la cultura en la que viven estos 2,5 millones de niños, niñas y jóvenes colombianos. Madre, no llegaré a la hora de la cena. Aparecí en un lugar que no era mi hogar. Me duele estar tan lejos. Oigo, me están llamando. Volvió el monstruo que acecha
El que despoja las tierras y el que pudre las cosechas. Tiene la mirada fría y carece de empatía. Su apetito es insaciable, tiene la panza vacía. No cree en edades, ni dogmas, ni formas, ni normas. Destruye lo que ve y no se conforma. Solo obedece intereses económicos. Infunde el miedo y entierra a soldados anónimos. Hermanos de otras madres que salieron de sus casas. Se fueron hace un día y hace años que no abrazan. Ese monstruo llegó al Cañaruzal. Quiso azúcar de la vida y dejó peste con cal. ¿Por qué ser otro desaparecido? ¿Por qué darlo todo por perdido? ¿Por qué cambiar mi nombre y apellido? ¿O me quieren pasar por falso positivo? Madre, no llegaría la hora de la cena. Aparecí en un lugar que no era mi hogar. Me duele estar tan lejos, como me están llamando. Esta vez no es del torero. Son 5 chicos que salieron pero nunca volvieron. Uno de ellos resistió de una manera inexplicable para señalarle el camino y que lo pudiera encontrar su madre en medio de una escena con respuestas e impotencia y unos cuantos que no se entendía qué hacían allí. El dolor de familiares impulsados por el miedo, queriendo llevar sus hijos sin saber si podrían salir con vida a contarle al mundo lo ya sucedido. Si esta madre no se atreve, todo estaría perdido y estaría en archivo y otra historia para contar del país con la clase obrera que se muere en la impunidad. Sangre, hay sangre en unas manos ajenas. Si me convierto en canción, solo recuérdame feliz. Acabamos de escuchar ¿Quién los mató? Con la letra de Hendrix, Niña Góngora, Alexis Play y New York Jane. En este espacio escucharemos unos breves relatos, hechos por estos niños, niñas y jóvenes que, sorteando las diferentes dificultades, nos enseñan un poco de lo lindo de su forma de ver el mundo. Mi mejor pasión. Al regreso un tío nos enseñó a pescar, metíamos las manos debajo de las piedras, sacamos pescaditos. Mi tío sacó uno más grande, pero mi hermano menor agarró un barbudito por la cola y este se dio la vuelta y lo chuzó con las espinas que tiene en la cabeza. Dio un grito terrible y la mano le sangró un poco. Cuando llegamos a donde estaban los otros, le dieron un trago de aguardiente para que le pasara el dolor. Al rato preguntaba que si le podían dar otro aguardiente porque le dolía muchísimo. Todos se reían, nos comimos el sancocho, quedó riquísimo. Yo me comí 2 platos cuando empezó a caer la tarde y recogimos todo y regresamos a la casa de nuestra familia en Acari. Todos estábamos cansados pero muy felices. Había sido mi mejor paseo. Entre dormido pensé, aquí sí hay familia y mis amigos. Hasta mañana me voy a dormir. Buenas noches. Narrado por Jalea. Nos acompaña en este momento el psicólogo Danir. Bueno, buenas tardes. Pues como bien nos argumenta la estudiante Valeria Alejandra, pues mi nombre es Danir Arias. Yo soy psicólogo, egresado de la Universidad Cooperativa de Colombia. Actualmente realizo un proceso de posgrado en psicología clínica en la Universidad Católica de Colombia y pues dentro de las experiencias básicamente que tengo, digamos que ha sido netamente en la parte educativa y en la parte clínica. Entonces eso como para contextualizarlos un poco acerca de mi formación y de mi experiencia a nivel personal. Bueno, muchas gracias, psicólogo, por esta entrada. La primera pregunta que te queremos realizar es, en el proceso de integración de estos niños, niñas y jóvenes a la sociedad, ¿cómo debería ser el procedimiento de acompañamiento del Estado en el aspecto psicológico? Bueno, muchas gracias, Valerie, por la pregunta. Antes de definir, yo pienso que estamos obviamente estableciendo un tema y es el tema de reclutamiento forzado o el tema de lo que es las experiencias por víctimas de violencia hacia los niños, niñas y adolescentes. En este caso, pues, digamos, si vamos a contextualizar un poco el Estado, el acompañamiento que este puede llegar a realizar
en esta problemática, pues digamos que primero habría que definir el tema de qué se entiende como acompañamiento del Estado en el aspecto mental. Yo pensaría que en este caso es más en un estado de salud mental. Y recordemos pues que el estado de salud mental es en ausencia de algunos, de algún malestar, ¿sí? Algún malestar físico y psicológico. Entonces, para definir un poco y delimitar un poco el tema de la pregunta, tendríamos que remontarnos a la ley 1448 de 2011, donde se establece el víctimas o la ley para el tema de víctimas de conflicto armado, ¿sí? Dentro de esto, pues obviamente hay varios criterios que obviamente, pues si analizamos y miramos un poco más el tema de la ley y nos remontamos al artículo 137, pues ahí vemos inmerso un programa de atención psicosocial y salud integral a las víctimas, ¿sí? Lo menciono un poco desde el énfasis de la ley, porque pues digamos que el abordaje que se le da en el acompañamiento psicológico, pues es un tema muy interdisciplinario, no solamente entonces a un niño o a una familia que ha sido víctima del conflicto armado, o sea, se le realice solamente un tema de una intervención psicológica, no, es un tema, digamos, interdisciplinario en donde efectivamente vienen otros actores, por ejemplo, trabajo social, psiquiatría, medicina general, medicina laboral y psicopedagogía. Entonces, en este orden de ideas, pues es que se aborda un poco el tema de la ley, ¿sí? Y dentro de ese artículo, pues obviamente se incluyen algunos parámetros de acompañamiento psicológico. El primero de ellos, pues, es, digamos, proactividad en el sentido de que en la medida de lo posible, en los casos que vayan llegando de más alta complejidad, pues son los casos que obviamente se les debe atender inmediatamente, ¿sí? Vaya desde según la situación. Entonces, si es un caso muy delicado, pues obviamente tendrá la participación de todos en lo que es un acompañamiento en un trabajo en equipo. Entonces, lo que ya mencionaba, trabajo social, psicología, entre otros. El segundo punto es una atención individual, familiar y comunitaria. Sí, lo primero que uno hace en estas acciones es que primero se debe abordar el tema de los primeros auxilios psicológicos, en el que pues obviamente se resguarda todo el derecho a la privacidad, al tema de la información y pues básicamente se hace un acompañamiento constante. Yo pienso que aquí se falla mucho en el tema de que hay una tendencia a revictimizar a cada una de las personas que obviamente sufren de este tipo de flagelo, en el sentido en que constantemente tienen que partir o tienen que pasar de un profesional a otro, constantemente viviendo y experimentando a nivel de la conducta verbal constantemente el mismo relato, lo que genera de pronto en algunas veces algunos temas de revictimización. Entonces, generalmente lo que se busca es que dentro de estas entrevistas que se hacen a estos consultantes, por así decirlo, es evitar al mínimo ese espacio o ese tema de estigmatización. El tercer punto, pues lo cataloga la ley, es un tema de gratuidad, o sea, las personas que obviamente estén cobijados por esta ley porque han sido víctimas del conflicto armado, pues digamos que no se les puede, digamos, cobrar algún importe económico. El cuarto es una atención preferencial, pues debido a que se atienden las mayores problemáticas, ¿sí? Por ejemplo, no es lo mismo atender un niño, una niña que ha sido inclusive presuntamente víctima de abuso sexual, abuso psicológico, desplazamiento forzado por los grupos armados, a tener de pronto que atender una víctima que ha sido solamente o que tiene, ha recibido solamente, digamos, maltrato psicológico por parte de algún grupo armado, ¿sí? Entonces, hay casos que ameritan de mayor peso. Eso no quiere decir que obviamente, pues, no se haga un acompañamiento, no, se hace en el acompañamiento, sino que el tema de la preferencialidad, pues ahí
es dependiendo del tipo de caso. La duración con respecto al proceso de acompañamiento psicosocial, no solamente psicológico, como yo lo digo, sino psicosocial, entonces este va ligado al tema de intervención que se realice y al tipo de problemática que se requiera trabajar con las diferentes instancias. Yo como psicólogo clínico, que pues obviamente ejerzo también como psicólogo clínico, uno en estos casos diría, no es lo más responsable decirle, bueno, yo tengo un paciente y le voy a decir, si usted ha sido víctima del desplazamiento forzado o víctima de los grupos armados, pues digamos que nos vamos a demorar 15 sesiones en terapia con psicología, ¿sí? No, eso a veces no se sabe a ciencia cierta porque pues eso va dependiendo qué progresos va teniendo el consultante, qué procesos va generando a nivel de resiliencia, a nivel de adaptación, a nivel de modificación de conducta, entre otros. Además que como es un equipo de trabajo, pues obviamente no solamente es el parámetro psicológico, sino también de trabajo social, inclusive de psicoorientación, de psiquiatría, sí, dependiendo del caso. Entonces también habría que tener en cuenta esos parámetros porque es una intervención general, no van por islas, no es que entonces el psicólogo haga una intervención, el trabajo social haga otra, no, sí. Y bueno, tenemos eso en cuanto al tema de la duración, un sexto punto que está dentro de este artículo, que es como para darle alcance a ese tipo de preguntas, es el ingreso, en donde obviamente se establece un diagnóstico, un tipo de identificación de la problemática, pues para trabajar. Y un séptimo, que lo he venido mencionando, es un tema de la interdisciplinariedad, ¿sí? Con psiquiatría, con psicología, con trabajo social, como ya les digo, pues para lograr un cumplimiento más objetivo de lo que se pretende. Aquí hay algo a reconocer, y es que si bien la ley 1448 es muy clara en estos parámetros, pues digamos que la ley, si bien ya se ejecutó y ha sido sancionada, sí, pues hay grandes falencias en el sentido de también de que muchas veces no se logra alcanzar lo que se pretende con la misma, ¿sí? Porque muchas veces, digamos, no existen los suficientes recursos, inclusive en algunas ocasiones pues se puede llegar a tener solamente el acompañamiento de un psicólogo, de pronto pueden faltar más psicólogos, más trabajadores sociales, ¿sí? Entonces es algo complejo el tema, en algunas situaciones el tema de los recursos. Además, porque muchas veces donde se atienden este tipo de problemáticas, pues son lugares y sitios muy apartados, donde fácilmente a lo que conocemos como Estado, a las instituciones del Estado en un pueblo o en una localidad, en un corregimiento, pues solamente consta de un policía, quizás un enfermero, un médico, una trabajadora social y bueno, quizás una comisaría de familia, y eso es lo que se conoce como Estado, lo cual pues obviamente repercute y genera ciertos tipos de limitantes a la hora de hacer el proceso de intervención. Ok, muchas gracias por tu respuesta, Daniel. Bueno, y en cuanto a estas dudas que nos surgen en el ámbito psicológico del conflicto armado, para los menores de edad que viven experiencias en contextos de violencia, como las que implica el conflicto armado colombiano, ¿qué secuelas podrías llegar a dejarles en el futuro? Bueno, digamos que el tema del conflicto armado, pues básicamente cuáles son las variables que tenemos o que se articulan dentro de esta problemática. Si revisamos un poco la literatura, pues vemos que inclusive es el conflicto armado más grave de más tiempo en América Latina, ¿sí? Y que inclusive ha generado miles de muertes, ¿cierto? Entonces, dentro de esto, pues encontramos también como variables el tema de la desaparición forzada, la violencia sexual y psicológica, el reclutamiento forzado, ¿sí? Que pues digamos es un poco el reclutamiento forzado, pues es como el principal flagelo que se puede llegar a presentar. Según la última encuesta
en el 2015 sobre salud mental. En 2013 fueron alrededor de 8.000, entre 8.000 y 13.000 niños y niñas que pues obviamente fueron víctimas de reclutamiento forzado, alrededor del 42%, es una cifra supremamente alta. Y pues obviamente esto genera muchos temas y muchas experiencias que son muy difíciles de abordar. Las secuelas, pues las secuelas digamos que principalmente si la analizamos para ir delimitando un poco el tema de la pregunta, serían a nivel psicológico. La primera de ellas, el tema relacionado con el trastorno postraumático, ¿sí? Para nuestros oyentes y obviamente para los que escuchen o vayan a escuchar este audio, pues dentro del estrés postraumático, pues para contextualizar un poco, encontramos algunos aspectos relacionados como experiencia directa con acontecimientos o sucesos traumáticos, de pronto que le puedan llegar a ocurrir a un familiar próximo, a un amigo, ¿sí? Exposición repetida a tipos de situaciones que son totalmente displacenteras para la persona, ¿sí? Y que de una u otra manera, pues, a la persona o el sujeto al estar a una situación de esta, que obviamente le genera cierto tipo de estrés y ansiedad, pues trata constantemente de evitarla. Recuerdos ansiosos, recurrentes, involuntarios, intrusivos, pensamientos relacionados con una situación caótica, en este caso pues sería con el tema del reclutamiento, ¿sí? Y si obviamente una persona que ha sido víctima de este tipo de problemáticas no recibe el tratamiento adecuado, pues ¿qué va a suceder? Que puede que durante su proceso de la niñez, ¿sí? Tenga o demuestre algunos componentes de orden psicológico no tan positivos que pues pueden, si no se les da el tratamiento adecuado, ya sea por una intervención psicológica o un acompañamiento psicosocial, pues generalmente la persona podría inclusive a futuro, como tú lo dices en la pregunta, pues podría generar un trastorno de estrés postraumático, ¿sí? Alguna depresión, inclusive puede estar ligado, relacionado con conductas suicidas igualmente, ¿sí? Trastornos de ansiedad, entre muchos otros. Ok, gracias Dani por tu respuesta y continuamos. Aquí no pasa el tiempo, no hay pena o sufrimiento. Ahora soy yo quien va a escandalizarse con la fuerza de los gritos de Ruby Cortés en los cañaduzales. Le exijo a la justicia que este caso se aclare y que no quede impune como casi siempre hacen. Nada, la vida de los negros no importa nada. Lo primero que dicen es andaban en cosas raras, como Jean Paul, Jair, Leider, Álvaro y Fernando. Somos víctimas del sistema y el abandono del Estado, pero el pueblo no se rinde, carajo. ¿Quién los mató? ¿Quién interrumpió sus sueños? Y eso no era justo, no. Eran universitarios los de Samaniego, acabaron con sus vidas y con sus ¿Quién sueños. los mató? ¿Quién los mató? ¿Quién los mató? No hay propuestas ni protestas, nadie sale. La indiferencia social mata líderes sociales. Pido justicia. Oye, ¿quién los mató? Las masacres en el Urabá, por esos crímenes atroces, ¿quién va a pagar? ¿Quién los mató? Quedaron madres solas, padres solos y hermanos también. El miedo acorrala, el llanto de una madre hace más eco que una bala. ¿Quién los mató? No más farsas ni fachas, no se olvida el dolor de las madres de Soacha. ¿Quién los mató? ¿Hasta cuándo esta guerra que cobra vidas inocentes? No llegaré a la hora de la cena. Aparecí en un lugar que no era mi hogar. Me duele estar tan lejos, como me están llamando. Madre, no llegaré a la hora de la cena. Aparecí en un lugar que no era mi hogar.
¿Te acuerdas que te hablé de las estrellas? Hoy ellas están aquí, hay muchas otras junto a mí y todas van volando, se van surcando en lo alto. Bueno, ahora hablando en el ámbito escolar, ¿cómo se ven afectados los menores de edad en la parte mental o psicológica? Bueno, obviamente, cuando hablamos de la parte ya educativa, por así decirlo, ¿sí? Entonces, recordemos que pues los niños y niñas y adolescentes que están generalmente en esta problemática, sí, en el tema del conflicto armado, pues era lo que yo les decía. Son niños generalmente o familias que están muy apartados de las instituciones, del Estado. Básicamente allí lo que se encuentra son muy pocas instituciones, muy poca presencia del Estado y generalmente son familias o niños que viven muchísimas problemáticas, ¿sí? Dentro de esas problemáticas, pues obviamente se encuentran temas de pobreza extrema, ¿sí? Insatisfacción de necesidades básicas, ¿sí? Como de agua, de luz, de vestuario, de vivienda, ¿sí? El tema del acceso a la educación, hay muchos, inclusive se ve en los medios de comunicación constantemente, donde vemos que hay niños que inclusive se tienen que desplazar hasta 2 horas, más, menos, a pie, a caballo, en diferentes medios de transporte o de locomoción, pues para poder acceder al servicio de educación, ¿sí? Entonces son niños, son familias que tienen muchísimas problemáticas. Adicional a esto, pues si le sumamos el tema del desplazamiento forzado, ¿sí? El tema de la desaparición, el tema de la violencia sexual y psicológica, el secuestro, la tortura, pues esto va a generar como una especie, una bola de nieve. Entonces, que a cada día, generalmente, si no se le brinda entonces el acompañamiento necesario, pues va a traer muchísimas consecuencias. Entre ellos, pues, el tema de la afectación en el estado emocional, ¿sí? Entonces, obviamente, esto trae problemas para el aprendizaje de los niños, pues porque digamos si un niño es desplazado, allá pues digamos donde estaban pues digamos tenían un techo y todo, tenían unas necesidades que más o menos podían satisfacer y al llegar a una ciudad pues digamos que han sacado o han sido sacados a la fuerza de sus entornos, ¿sí? Y ahí se produce un proceso de legitimización y un proceso entonces de reconocimiento de la propia familia, en donde obviamente se alteran estos procesos, el proceso de adaptación en todo el sentido, sobre todo a nivel psicológico, es totalmente difícil y pues eso agrava mucho la situación. Generalmente, entonces, en un proceso educativo puede relacionarse o puede estar relacionado con déficit de atención e hiperactividad, porque son niños que constantemente, pues ellos ya están en la capacidad de generar procesos cognitivos a nivel del pensamiento y relacionándolos un poco con el trastorno del estrés postraumático, pues ellos se quedan generando o viviendo esas experiencias constantemente, reflejándolas en su memoria. Entonces eso da pie a lo que se conoce como un tema de distorsiones cognitivas, ¿sí? Generalmente cuando las personas o los sujetos estamos dados o estamos ligados a contextos un poco traumáticos para nosotros, donde se ve drogadicción, se ve violencia, se ve mucha maldad, por así decirlo, pues se va generando una concepción a nivel mental negativa del yo frente a las cosas, es decir, de la persona frente a las cosas. Entonces, es donde se entra a ver el sentido de desesperanza frente a la vida, ¿sí? No les llama nada la atención, son niños que generalmente tienen un carácter pesimista de la situación, de las cosas. Obviamente no se puede generalizar porque sería muy irresponsable de mi parte,
pero hay una alta frecuencia. ¿Sí? Hay una alta frecuencia de que los niños, pues, ligados a entornos caóticos o contextuales o sociales, pues digamos que la percepción que se tiene ante la vida no es la mejor, ¿sí? Es un tanto negativa y por eso es que vienen los problemas inclusive de depresión, de ansiedad, de estrés y en un sentido pues mucho más, digamos, más amplio el tema también inclusive relacionado con conductas suicidas, ¿sí? Entonces, en este orden de ideas, pues esas distorsiones cognitivas se quedan como grabadas, se quedan o se arraigan como creencias en el niño, la niña, y esto es lo que genera pues que obviamente el niño se quede como clavado en esa parte y a nivel de aprendizaje no logre cumplir con las características y el desempeño educativo esperado. Muchas gracias. Continuando, otro tema también importante a tratar sería en cuanto a los padres de los menores de edad reclutados. ¿Pueden tener alguna complicación en su salud mental? En caso de ser así, ¿cómo se daría esa complicación? Gracias, Andrés. Bueno, con respecto al tema de la repercusión, sí, dada hacia los padres de familia, pues es muy, digamos que es casi parecida a la anterior pregunta, en el sentido de que obviamente de todo a nivel contextual y a nivel psicológico se produce o se surte un proceso de aprendizaje en el que obviamente pues los padres, producto de las diferentes experiencias que puedan llegar a tener en sus entornos, ¿sí? Y de qué tan positivos son estos entornos para el desarrollo de los papás, pues así mismo se van a ver las repercusiones. Es decir, si los papás obviamente se criaron o viven en entornos donde se ven muchas problemáticas, ¿sí? Como ya lo hemos venido diciendo, entonces pues son papás que generalmente habrá una tendencia a, digamos, a tener cierto tipo de contratiempos a la hora de afrontar estas problemáticas. Entonces, generalmente no hay una resolución de conflictos muy adecuada, ¿sí? Porque estas pues están ligadas al tema de las emociones. Y recordemos que pues el tema de las emociones, generalmente cuando la persona está en un estado de frustración, ¿sí? O de alerta máxima, ¿qué ocurre? Entonces, generalmente se actúa bajo un cerebro emocional, ¿sí? En donde puede estar inclusive la ira, la rabia, el temor, el miedo. Y generalmente cuando ya pasa este estado de sobresaltación, pues ya viene, digamos, a actuar el cerebro racional. Entonces ya vienen procesos de, inclusive de culpa según la actuación del papá o la mamá. Y entonces, pues en ese orden de ideas, generalmente cuando los papás han tenido que afrontar una situación traumática, llámese que de pronto sus hijos fueron reclutados, alguna de sus hijas fue violada, asesinaron de pronto a alguno de sus hijos, pues el papá o la mamá no tienen la capacidad de resiliencia para afrontar esta situación estando de forma muy racional, sino más bien emocional. Entonces, hay una tendencia y es que los niños a nivel del aprendizaje pues tienden a reflejar el tipo de conductas o aprender este tipo de conductas de parte de sus padres. Entonces generalmente son niños que cuando grandes pues digamos van a ser más temerosos debido a las situaciones vividas y a su vez pues proyectadas en sus padres, van a tener muy poca frustración al temor, ¿sí? Van a ser algo tímidos, ¿sí? Obviamente, vuelvo y insisto, no se puede generalizar, pero generalmente las secuelas ya relacionadas en cuanto al tema de los padres, pues también están muy relacionadas sobre todo con el trastorno del estrés postraumático, que es, digamos, la mayor problemática que está relacionada sobre todo con el tema de víctimas del conflicto armado. Entonces, pues dentro de estas situaciones, pues también, digamos, la puesta en marcha desde los grupos de psicoorientación y de acompañamiento que establece la ley 1448, pues deben estar muy enfocados a atender también a los papás
y darles pues la debida orientación con el propósito de que esta situación pues se pueda mejorar en algún aspecto el tema de la vida de estas personas que pues obviamente tienen muchos problemas. Bueno, gracias Daniel por la respuesta y tu participación. Bueno, muchísimas gracias. Pues para mí es un gusto poderles colaborar en este tipo de situaciones. Me parece muy importante el tema de la incursión de estos temas, sobre todo pues porque son muy significativos para ustedes en su aprendizaje. Muchas gracias, Danir, y es un placer para nosotros tenerte en este espacio y esperamos volvernos a encontrar en otra ocasión. Agradecemos aclararnos a nosotros y a los oyentes estas preguntas o curiosidades que teníamos del tema que estamos tratando. Muchas gracias, Danir. A ustedes, muchas gracias. Terminando con esta maravillosa entrevista, vamos a continuar con Soy Colombia de Cumbelé, una canción ganadora de Cantando por la Paz. Inmarcesible. Colombia, hoy se viste de blanco, un sol naciente nos va alumbrando. Mi Colombia, por la paz te cantamos, quiero hacer un mundo de colores. Colombia, hoy se viste de blanco, un sol naciente nos va alumbrando. Mi Colombia, por la paz te cantamos, quiero hacer un mundo de colores. Paz añorada, libertad del alma, dame el aliento, dame la calma para sanar mi tierra, dame la esperanza. Colombia, hoy se viste de blanco, un sol naciente nos va alumbrando. Mi Colombia, por la paz te cantamos, quiero hacer un mundo de colores. Quiero mirarte, quiero acercarme al paraíso infinito, tierra inmensa. Colombia, hoy se viste de blanco, un sol naciente nos va alumbrando. Mi Colombia, por la paz te cantamos, quiero hacer un mundo de colores. Soy Colombia, 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 Colombia. Soy Colombia, 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 Colombia. A continuación tendremos otro de nuestros pequeños relatos. La paz en el Tarra. El viajero llega al alto de Bellavista y allí sus ojos se abren mucho para poderse llenar del paisaje tan hermoso. Bajo el inmenso azul del cielo se pueden ver el larguísimo río Catatumbo y junto a las curvas del río están el Tarra y el Tarrita, rodeadas de verde, pero de mucho, mucho verde. Esta es mi región, la zona del Catatumbo y mi pueblo. El Tarra es el corazón del Catatumbo. A mí me gusta vivir aquí. En el Tarra se vive en paz. No hay ladrones, no hay atracos, hay muchos árboles y flores. Voy en segundo grado y soy una niña muy estudiosa. Me gusta mucho ir a la biblioteca porque la señorita Luisa nos trata muy bien. Nos deja ver muchos libros y nos cuenta cuentos. Aunque soy una pegótica, me gustan mucho los libros y me encanta leer. También me gusta la paz en el Tarra. Relato de autoría de Daisy Catherine. 7 años, estudiante del segundo grado en el casco urbano del municipio del Tarra. Y finalizaremos los testimonios con la historia de un chico no tan lejano de nuestra edad. Mi paisaje de Dios. Después de casi 2 horas de camino, en buena parte destapado, se llega a un lugar que tiene olores y sabores que existieron en el paraíso. Porque cuando usted llega a Teorama y están haciendo torta de piña, el aire se vuelve dulce y se pega en la punta de la lengua el sabor de la torta más tradicional de nuestro pueblo, la torta de piña. Mi gente teoramense es amable, atenta, con sentido de amor al prójimo. Aquí la gente es unida. Al final de la tarde salgo con mis amigos a caminar por las calles limpias. A veces nos sentamos a conversar en las bancas del parque.
el único parque que conozco que tiene una piña en el centro. La piña forma parte de nuestra vida, y ahora que dicen que se acaba la guerra, ojalá nuestro paisaje de Dios siempre tenga olores tan dulces. Relato realizado por Albeiro, de 17 años, estudiante de 11º grado en el Colegio Emiliano Santiago Quintero del casco urbano del municipio de Teorama. Leído por Marvin Donao. Como los otros dos relatos que escuchábamos con las voces de estos niños que se encuentran en territorios donde el conflicto armado colombiano ha estado presente en los últimos años, son los relatos de la fantasía, de la risa, de las experiencias familiares, de los sabores, los sentidos, los sentimientos, pero especialmente son relatos de una conciencia viva por sus territorios, algo que muchas veces nos hace falta en las ciudades colombianas, en donde no estamos atentos de lo que hay a nuestro alrededor. Para estos niños sí, para estos niños esta conciencia viva por los árboles, las aves, la naturaleza, pero también las tradiciones, los sabores, las experiencias familiares, como ir de paseo con su familia al río o pasear en torno a la naturaleza, se convierten en sus relatos de paz en un momento en donde el conflicto armado es tan difícil, y en esa medida esos relatos de paz, esta imaginación que logran a partir de esa conciencia viva de sus territorios, se convierte en un refugio frente a la guerra que los rodea igualmente. Entonces es muy importante esa conciencia de territorio que escuchamos en estas voces de estos niños, y tener igualmente esa conciencia de nuestras oportunidades y esas ventajas que tenemos a nuestro alrededor, de las cuales no siempre estamos muy conscientes. Agradecemos su sintonía. Nos encontraremos en una próxima emisión de Leámonos. Hasta pronto. Por último, los dejamos escuchando el tema de Bichito de Rapatrupo. Dentro de un planeta extraño repleto de monstruos y de gente buena, en el interior de un mundo que está siempre en guerra contra sus banderas, en el lado bueno del río, donde soñar es más fácil, donde los niños no juegan a cruzar fronteras sin que les maten. Has nacido tú, has nacido tú. Tienes la diosa fortuna de tu lado, pero la vida es difícil de por sí. Serás tu mejor aliado, serás tu peor enemigo. Sé que no te será fácil describir qué es bueno para ser feliz. Y la libertad no la olvides. Y la libertad no la olvides. No te dejes engañar por el brillo del dinero. En este lado del río los grilletes son de oro. Te van a querer comprar, te van a querer vacío. Nunca permitas que te hagan dudar del amor. Y enamórate siempre que quieras.
Y grábate a fuego en el pecho que este mundo enfermo nunca será justo. Que hay hombres como papá que te dan solo cariño, pero también hay idiotas maltratando a las mujeres. Tú escuchas siempre a mamá, ella es quien te dio la vida. No olvides darles las gracias por estar aquí.